Amigos, ¿alguna vez se habló de estabilización macroeconómica? Fondo de estabilización macroeconómica se le comparaba con una suerte de alcancía de cochinito para que Venezuela, en un momento dado, ahorrara sus excedentes en venta de petróleo para tiempos más difíciles. ¿Qué pasó con ese intento? ¿Qué pasó con esa historia, el llamado FEM? José Miguel Farías, vía Zoom desde Caracas, es ingeniero de petróleo, máster en finanzas. Lo tenemos vía telefónica, me dice mi equipo de productores. Él es José Miguel Farías, también asesor de inversión y corredor de títulos valores. Nos va a hablar sobre, por ejemplo, una comparación entre lo que ha sido la historia del Fondo de Estabilización Macroeconómica de Noruega y el de Venezuela. ¿Dónde están las diferencias? Un poco para la comparación conceptual. José Miguel, es un gusto tenerte por acá. Buenos días. Eduardo, buenos días. Un saludo para ti, para toda tu audiencia y nuevamente un gusto estar acá en tu programa. Bueno, igualmente, tiempo para revisar qué cosas no andan bien, qué se ha hecho no correctamente, tiempo para mejorar. Y me parece interesante hacer análisis de este concepto. Sí, correcto. Mira, con base en tu pregunta inicial, sin duda hacer una comparación entre lo que ha sido el caso noruego con el caso venezolano, realmente Venezuela es el inverso aditivo, como diría el profesor José Manuel Puente, de lo que terminó siendo el gran Fondo de Estabilización Macroeconómico noruego con el venezolano. Como comentas, Venezuela tuvo por lo menos la iniciativa en su momento, en el año 1999, para ser más concretos, de la creación de un fondo de inversión para la estabilidad macroeconómica creado bajo las premisas iniciales bajo el cual fue creado el Fondo Noruego 9 años antes, que era simplemente proteger la economía venezolana de los altibajos característicos de los ingresos petroleros y actuar como una institución financiera enfocada en el plan de ahorro a largo plazo para las generaciones tanto actuales como futuras. Lamentablemente, e incluso luego de muchas reformas, porque hasta un cambio de nombre tuvo, antes se llamaba FIEM y ahora es FEM, lamentablemente no cumplió su objetivo de funcionar como amortiguador contracíclico de la volatilidad de los precios del petróleo. En los primeros años, de hecho, tuvo un incremento interesante en lo que era activo bajo gestión. Se puede ver, esta información es pública y se puede revisar en el Banco Central de Venezuela, como el FEM en sus primeros años pasó a tener incluso hasta 7.100 millones de dólares en activo bajo gestión, pero contraintuitivamente, en el boom petrolero que atravesó la nación entre el año 2004 y 2014 aproximadamente, en vez de ahorrar parte de los ingresos que entraban al país por renta petrolera, desahorramos y pasamos de tener 7.100 millones a tener solamente 3 millones de dólares desde el año 2011 hasta a la actualidad. Realmente incluso ahorita, si se meten en la página del Banco Central de Venezuela, van a ver una partida del FEM de solamente 3 millones de dólares. El caso contrario, que es el caso noruego, y es el caso comparativo al cual hacemos alusión en el estudio que preparamos, es totalmente distinto porque el FEM pasó, el Fondo Noruego, perdón, pasó de crearse en 1990 a manejar a partir del año 2019 más de $1 trillón en activo bajo gestión. De hecho, a inicio de este año tenía 1.12 trillones de dólares en activo bajo gestión. José Miguel, Imagínate. disculpa que te detenga aquí porque estás haciendo una comparación interesante. Desde 1990, entonces, el fondo noruego tiene $1 trillón y el FEM venezolano tiene 3 millones de dólares. Sí, el fondo noruego ha llegado a amasar a través de ahorro e inversiones muy bien realizadas a inicios de este año 1.12 trillones de dólares. Lamentablemente el Fondo para la Estabilización Macroeconómica Venezolana, desde el año 2011, su partida solamente se encuentra en 3 millones de dólares. Ahora, digamos que se encuentra inactivo. José Miguel, ¿qué pasó? ¿Alguien explicó? ¿Alguien rindió cuentas? ¿Quiénes han sido los responsables de administrar el Fondo de Estabilización Macroeconómico en el caso venezolano? Mira, realmente nunca hubo una explicación del por qué en periodos de auge, porque realmente cuál era la idea, que en las curvas ascendentes de los precios de la cesta petrolera venezolana Claro. se debía ahorrar en el FEM, para luego utilizar el ahorro en las curvas descendentes. Hay que partir de la premisa de que
como es un recurso que es, además de agotable, es muy volátil, la idea era utilizar el componente del ahorro con carácter contracíclico. Aquí ocurrió todo lo distinto. O sea, realmente incluso llegamos a ahorrar más en periodos pre-boom que durante el boom. Y durante el boom se desahorró, nadie sabe por qué. A palabras ciertas no se sabe realmente porque nunca hubo una explicación de qué se estaba haciendo con esos ahorros. Y lamentablemente cuando se acabó el boom, y obviamente también entra en la ecuación la debacle de la industria petrolera venezolana con la caída de la producción y las variables que son ampliamente conocidas actualmente en la economía, parece muy difícil poder relanzar ahorita bajo estas premisas el Fondo de Estabilización Macroeconómica Venezolana. Todo esto parte y las diferencias de nuestra percepción, tanto en el caso noruego como en el caso venezolano, de una solidez en el marco institucional y una transparencia a la hora del manejo de los recursos. Bueno, José Miguel, te agradezco mucho el análisis. Hasta pronto. Un abrazo, Eduardo, y espero verte pronto. Seguro. José Miguel Farías, ingeniero de petróleo, máster en finanzas, asesor de inversión y corredor de títulos valores. Un tema muy importante que a veces queda oculto en segundos y terceros planos. Regresaremos.